Vamos a ver ahora algunos consejos de los autores espirituales y de los santos referidos al sometimiento a la providencia divina, a la fe en la providencia divina, al conocimiento y al gobierno que Dios hace de todas las cosas y de nosotros mismos en particular. Primero lo veremos en cuanto aplicado a la vida singular y después lo pondremos en el contexto de la realidad contemporánea y de la situación de la Iglesia contemporánea. Hay un libro de Vidal que se refiere al pensamiento de San Francisco de Sales, resume su doctrina a partir de las cartas y de las obras principales, la introducción a la vida devota y también el tratado del amor de Dios. Se llama En las fuentes de la alegría con San Francisco de Sales. La doctrina es la del mismo santo. Dice, cuando se refiere a la prudencia del mundo y la prudencia sobrenatural, este amor de perfecta y absoluta confianza nos mantiene en el más puro espíritu de fe. Inspira nuestros esfuerzos por lograr criterios sobrenaturales, ayudándonos así a buscar en todas las cosas la gloria de Dios y a no vivir ya sino para la eternidad. El obispo escribe a la señora de Chantal, o sea, San Francisco de Sales escribe a Santa Juana, a la que sus asuntos le habían obligado a ir a Borgoña. Os suplico, mi queridísima hija, estad muy unida a Jesucristo, a Nuestra Señora, vuestro buen ángel, en todos vuestros asuntos, para que su gran número no os turbe ni su dificultad os agobie. Haced uno tras otro lo mejor que podáis. Poned toda vuestra atención en ellos, pero suavemente. Si Dios quiere que os salgan bien, le bendeciremos. Si no lo quiere, también le bendeciremos. Os debe bastar el haber puesto toda vuestra buena fe buscando el éxito, pues nuestro Señor y nuestra razón no exigen los resultados ni sus consecuencias, sino que piden nuestra fiel y franca dedicación, nuestro empeño y diligencia, porque todo esto depende de nosotros, pero el éxito no. Dios bendecirá vuestra buena intención en este viaje y en la empresa que os habéis propuesto de poner orden en los asuntos de esa casa en bien de vuestro Hijo, y os recompensará o con los buenos resultados o con una santa humillación y resignación. Esto que dice en 1611 San Francisco de Sales vale en todas las épocas, no solo en el orden de la vida personal, sino también en el orden de la vida comunitaria dentro de la misma Iglesia. Es decir, no siempre las obras que se emprenden en la Iglesia tienen el éxito previsto por los que las emprenden, y lo mismo en la vida personal, no siempre viene el resultado que pensamos al principio, y esto tiene una razón profunda, es que nuestra vida está guiada más allá de la razón por el gobierno divino, que es objeto de nuestra fe y no de nuestra razón. Entonces, nosotros no podemos entender del todo por qué suceden las cosas, porque las cosas suceden en vista de un fin que es superior a la razón sobrenatural, sea en nuestra vida particular, sea en la vida social, en la historia entera de la humanidad también. Las cosas suceden como previstas por la providencia divina, por la razón de Dios, que ve cómo todas las cosas llegan a su fin, y especialmente cómo nuestra propia vida llega a su fin, interactuando con la vida de los demás, y también cómo las comunidades
incluso dentro de la misma Iglesia, se van desarrollando, nacen o desaparecen, o tienen éxitos o fracasos, o deformaciones también, todo permitido o querido por la providencia divina en orden a la salvación de los elegidos. Entonces, todo esto, especialmente San Francisco de Sales, tiene ese carisma de poner tranquilidad, o como dice él, suavidad, que quiere decir que los acontecimientos se van desarrollando ordenadamente, pero con un orden sobrenatural. Ese orden sobrenatural, desde una mirada meramente natural, parece desorden, o parece una alteración, o parece una agitación, o un permanente estado de exaltación y de fracaso sucesivo que produce alteración en las pasiones, que produce angustia, que produce también oscuridad. San Francisco de Sales enseña a superar esto, que desde el punto de vista racional, natural, es imposible de superar, por cómo está hecha la vida humana, cómo está hecha la historia del conjunto de la humanidad después del pecado original. O sea, por un lado el pecado es irracional, por otro lado Dios nos guía de una manera que es superior a la racional, y nuestra razón está en el medio. Entonces, cuando deja de lado lo sobrenatural, la guía sobrenatural que Dios hace de todas las cosas, y sobre todo de las acciones humanas, propias y ajenas, la razón se encuentra con la oscuridad del pecado, que está en el fondo de la humanidad desde el principio y que no puede ser superado por medios meramente racionales. O sea, ningún método sirve para ordenar esta realidad desordenada desde el principio. El único método es divino, es la acción de Dios conforme con su providencia, pero su providencia para nosotros es misteriosa, es oculta. Nosotros no conocemos la providencia de Dios, conocemos solo algunos efectos. Directamente la providencia no se puede conocer porque es la esencia misma de Dios, que para nosotros es incognoscible en esta vida. Solo en la visión beatífica la conoceremos. Y por eso, como todo está guiado por la providencia de Dios, es claro que tiene que ser misterioso todo lo que sucede. Sea en la vida singular, sea en la vida social y en el conjunto de la humanidad también es misterioso. Por supuesto, está la revelación que nos da luz sobre este misterio, la luz suficiente no para que desaparezca el misterio, sino para guiarnos en el misterio. Y algunos días después insiste: bendito sea Dios que os ha conducido al lugar donde os llamaban los asuntos que Él os había confiado. Queridísima hija, ofreced los trabajos y dificultades que vais a sufrir allí para gloria de la divina majestad, por cuyo amor los padecéis. Ocupaos de los negocios de la tierra con los ojos fijos en el cielo. Este es un consejo muy sabio, porque una de las tentaciones permanentes que tenemos es la de esperar que desaparezcan los problemas o las dificultades, o que no tengamos que enfrentarlas. Y eso no puede ser. Y aquí San Francisco de Sales lo reconoce perfectamente. O sea, mientras tengamos esa ilusión, vamos a ir de fracaso en fracaso. La verdadera vida espiritual consiste en afrontar los problemas, pero con otra actitud. No la de querer que desaparezcan, porque esto produce el efecto contrario. O sea, no solo no desaparecen, sino que se multiplican por no haberlos afrontado.
la actitud cristiana no es la de buscar el reposo permanente o una especie de vacaciones mentales continuadas. Es muy diferente, es la de la acción intensa, profunda, que finalmente corresponde a la caridad, que está en la voluntad. La caridad hace producir el acto más intenso de la voluntad, que está referido a Dios y que está referido a todo lo que conduce a Dios. Ahora, ¿qué es todo lo que conduce a Dios? Y algunas cosas son claras, las conocemos, los sacramentos, los actos de caridad que están mandados o recomendados en el Evangelio, todo eso es claro. Pero hay muchos otros actos que no son tan claros, que corresponden a la multitud de actividades que existe en la vida humana, en la vida temporal, y que es diferente en cada caso, que no se puede reducir a un principio único, porque la vida humana es muy compleja, sea por el lado del espíritu, que es singular en cada persona, sea por el lado de la materia, que es oscura, que es limitada. Entonces, la vida humana es muy compleja, y más compleja es la interacción entre los hombres, la comunidad, la sociedad. Por eso no se puede tener todo claro como en una regla única para resolver todos los problemas, como pretenden los racionalismos de todas las épocas, en un discurso del método que sea aplicable a todas las circunstancias. Esto no es posible. Es necesario que siempre la inteligencia esté despierta y la voluntad activa. Y para eso se nos dan virtudes sobrenaturales que van más allá de la razón humana y que nos permiten para guiarnos en la oscuridad e incluso en la irracionalidad de esta vida. Irracionalidad que viene de nuestro lado y también que viene de los demás hombres y de la sociedad. Esa era la actitud constante del santo. Un día que había predicado en París ante la reina, le dice a la señora de Chantal: sí, hija mía, he predicado esta mañana ante la reina y todos sus grandes, pero no lo he hecho con mayor cuidado, mayor afecto ni mayor gusto que en mi pobre y pequeña visitación. Oh hija mía, la real presencia del Rey y de la Reina del Cielo eclipsan ante los ojos de nuestro corazón todas las grandezas de la tierra. Bueno, ahí él había formado su congregación, que era la Visitación, que dura hasta ahora, que en su principio era una comunidad chica, pobre, que no tenía visibilidad, y compara su ocupación con esta comunidad con respecto de la de predicar para la corte en París, y hace ver cómo las dos cosas las realiza con el mismo cuidado, por la actitud sobrenatural que tenía, porque no estaba buscando esa visibilidad, éxito humano que suele mover la mayoría de las acciones de los hombres. Refiriéndose a una señora inconsolable por la pérdida de su hijo, escribe: compadezco infinitamente a esta buena señora, es sin duda de muy buen natural, pero ese buen natural no está en ella suficientemente dominado por lo sobrenatural, que es algo muy difícil. O sea, el naturalismo es muy difícil de vencer, lo veíamos también de otra manera en las exhortaciones de los papas del siglo XX contra el peligro del naturalismo, que es algo muy moderno, de toda la modernidad. Ya en la época de San Francisco de Sales estaba presente, pero más todavía en la actitud individual que en la cultura misma. Ahora está presente en la cultura y también en la cultura cristiana, y es algo muy radicalmente difícil
de vencer. Sin embargo, es necesario vencerlo, y si no se vence en esta vida, se vence en el purgatorio. El purgatorio consiste justamente en eso, en reformar nuestra realidad natural rebelde a lo sobrenatural. Detesta la prudencia de la carne porque nos impide arrojarnos a ciegas en brazos de la divina providencia. Por ello nos pide que despertemos nuestra fe, que es fe en la providencia. Opuesta a la fe en la providencia está la prudencia de la carne, que es una falsa prudencia que normalmente degenera en astucia, que es la de buscar fines, buenos o malos que sean, por vías tortuosas. Malas, porque uno puede buscar algo bueno, pero de una manera mala. Y ese engaño es muy común. Este tipo de prudencia, que es astucia, muchas veces está conectado con la prudencia de la carne. Insensiblemente una se vuelve la otra. Y cita todavía a San Francisco de Sales: para afianzar nuestro amor por el soberano bien, despertemos nuestra fe, porque la prudencia de la carne y las especulaciones de nuestra razón nos perjudican y nos impiden arrojarnos a ciegas en brazos de la divina providencia. Esta observación es muy pertinente. La prudencia de la carne está conectada con las especulaciones de la razón. Estas especulaciones de la razón son razonamientos incorrectos o razonamientos que parten de premisas equivocadas. Normalmente la actividad mental de mucha gente es muy caótica, o sea, son muy pocos los que razonan bien. O sea, no todos son Santo Tomás, que especula de manera ordenada, clara, profunda. La mayoría de las personas especulan de una manera incorrecta y desordenada. Entonces hay que poner orden en los razonamientos, y este orden normalmente no se pone solo de manera filosófica. De hecho, la mayoría de los filósofos razona mal también en la historia de la humanidad. Para que este orden sea verdadero, sea porque refleje de verdad la realidad y que por tanto haga progresar en el conocimiento de la realidad, hace falta una luz sobrenatural, porque no se trata solamente de que la inteligencia está oscura por muchos motivos, sino de que está influida por los malos afectos propios y ajenos, y todo eso interfiere en el modo de conocer y sobre todo en el modo de razonar, que, como dice San Juan de la Cruz, está muy conectado con la imaginación. La imaginación no solo la usamos para entender algo nuevo, sino también para razonar. Pero como la imaginación está desordenada, porque también está desordenada la afectividad, entonces se produce este caos mental, y que cuanto más se razona, más se profundiza. Entonces hay veces en que no se resuelven las cosas pensando mucho de esta manera, sino buscando nueva luz. Muchas veces la nueva luz viene por medio de los consejos de otros que sí que ven más, porque si uno sigue razonando no tiene nuevos principios, entonces en vez de aclarar, oscurece la visión de los problemas. Creemos que como no valemos nada, el Señor no se preocupa por nosotros. ¿No veis aquí la astucia de la prudencia humana que nos engaña haciéndonos perder nuestra perfecta confianza?
No hagamos a su divina majestad esta ofensa. Dios no es como los hombres que solamente se preocupan de lo que para ellos tiene utilidad. Un alma fiel dirá: la fe me enseña que el Señor sostiene y acoge a los que en Él confían. Por lo tanto, a Él quiero confiarme y abandonarme. Bueno, esta también es una tentación sutil. A veces algunos piensan que Dios no se ocupa de ellos porque ya casi cayeron demasiado bajo y que entonces su vida no tiene arreglo por el lado de Dios, sino que tienen que tratar de arreglarse por sí mismos la vida, buscando soluciones inmediatas. Esto es falta de confianza en la providencia divina y de fe en la providencia divina. Esa fe y esa confianza son designados con esta palabra que continúa en la tradición espiritual del abandono, el abandono. A Él quiero confiarme y abandonarme. Nos enseña a purificar nuestra intención a fin de sobrenaturalizar lo que la prudencia humana nos había sugerido. Dice también: cuando la prudencia humana se entromete en nuestros planes, es difícil hacerla callar, porque es maravillosamente inoportuna y se mezcla violenta e insolentemente en nuestros asuntos, muy a pesar nuestro. Esta característica de la violencia está conectada con la prudencia humana o prudencia carnal, porque la prudencia carnal se desarrolla como una respuesta a los ataques humanos que son permanentes por parte de los otros, sean reales, sean imaginados, y esos ataques son percibidos como violencia. Entonces se responde a una violencia con otra violencia, que es responder con una táctica violenta a otra. Pero de esta manera no hay solución, porque si bien es verdad que, como decíamos ayer, siguiendo a Santo Tomás, hay una guerra permanente, una guerra particular que cada uno tiene que librar, sin embargo, el fin de la vida humana no es la guerra permanente, es salir de la guerra para entrar en la paz de Dios que supera todo sentido, y esto no se puede lograr con esta actitud que corresponde a la violencia permanente. Entonces, estar sobresaltado permanentemente para buscar soluciones a los problemas, que son siempre nuevos, hace perder lo fundamental. Entonces, hace degenerar la actitud mental en una prudencia de la carne cada vez más profunda, una astucia cada vez más radicada, que finalmente hace perder de vista lo esencial, el fin último, aquello hacia lo cual se tiende, y la luz sobre el camino desaparece, no se ve más por dónde ir. Lo único que se ve es un plan permanente para responder a los ataques violentos de la realidad que nos rodea. ¿Qué hacer en estos casos? Continúa San Francisco de Sales, para purificar la intención. Estudiemos nuestro deseo para ver si es legítimo, justo y piadosa, y si no lo es, pensemos y propongámonos cumplirlo, no ya para obedecer a la prudencia humana, sino para cumplir con él la voluntad de Dios. No lo haréis ya por prudencia humana, aunque haya sido ella la que ha excitado la voluntad, sino porque habréis visto que era agradable a Dios. Así la voluntad humana divina se infunde en la humana y la corrige.
Es decir, a veces pensamos las cosas inmediatamente por motivos humanos, pero después tenemos que ir a la contemplación del camino que nos lleva al fin, a ver entonces cuáles son los signos de la voluntad divina respecto de nosotros para que recorramos el camino y confrontar lo que habíamos pensado con estos signos para ver si se adecuan o no. El obispo desconfía siempre de la prudencia humana cuando se trata de discernir sobre las cosas de la gracia. Estoy totalmente de acuerdo con vuestro parecer y al de vuestro padre Binet en lo referente a la hermana María Radegunda. Una joven podrá ser de tal mal natural como se quiera, pero si obra, aunque sea en sus fallos, según la gracia y no según la naturaleza, es digna de ser acogida con amor y respeto como templo del Espíritu Santo. Lobo por naturaleza, pero oveja por gracia. Oh querida madre, temo mucho a la prudencia natural en el discernimiento de las cosas de la gracia. Y si la prudencia de la serpiente no está impregnada de la sencillez de la paloma, del Espíritu Santo, es totalmente venenosa. He hecho grandes propósitos de descansar enteramente en Dios, de seguir tras su providencia con toda serenidad y de no tener en cuenta la prudencia natural, sobre todo en cosas que dependen de la gracia del cielo, como las vocaciones de las hermanas, las fundaciones de casas y la dirección de las mismas. Sed muy valiente, hija mía, Dios es nuestro todo y sostiene el cordel que nos conduce por los laberintos y dificultades que la prudencia humana levanta en esta vida mortal. Todo es para el bien de los que le aman. Aquí nos presenta un principio muy útil para guiar nuestra vida, es que cuanto más sobrenatural es el tema, más prudencia sobrenatural hay que tener y menos prudencia natural. Hay temas que por su índole son más naturales y ahí intervienen más elementos de la prudencia racional natural. Sin embargo, incluso en estos temas, la decisión última no puede provenir de la prudencia natural, sino de la prudencia sobrenatural. Y muchas veces, finalmente, del don de consejo del Espíritu Santo. Ni siquiera es suficiente la prudencia sobrenatural. Hay una proporción en los temas. Cuanto más espiritual es el tema, tanto más la resolución debe venir directamente aplicando los principios de la prudencia sobrenatural, más aún debe venir del impulso del Espíritu Santo. El problema es que cuando la vida es demasiado complicada humanamente, es difícil perseverar en el propósito de guiarse por criterios sobrenaturales. Porque, como dice Jesús en el Evangelio, que las zarzas sofocan la buena semilla, que las espinas, las plantas espinosas, sofocan las plantas buenas, porque la semilla no puede crecer en un terreno pedregoso. Es necesario que se modifique la vida para que se pueda guiar crecientemente por criterios sobrenaturales y no simplemente por criterios naturales. El problema es que la naturaleza está deteriorada y la razón conoce esta naturaleza deteriorada, sobre todo en las cosas prácticas. No puede razonar bien nuestra razón. O sea, finalmente piensa con violencia, como dijo antes. Violencia quiere decir que hay saltos irracionales, que uno hace razonamientos y hay puntos oscuros
que hacen concluir mal, que no tienen fundamento. Porque uno tiene una ansia por resolver los problemas, entonces se apura mentalmente y hace saltos indebidos. Entonces no se da cuenta, por ejemplo, que tendría que concluir lo opuesto de lo que está concluyendo. Eso permanentemente sucede. Entonces es un laberinto mental, como dice aquí San Francisco de Sales, una mezcla caótica que no puede ser guía de ninguna vida ordenada. Entonces debe venir una luz superior, que es una luz sobrenatural. Entonces el sujeto, y también una comunidad, como en este caso la visitación del principio, debe guiarse por criterios sobrenaturales. Ahí se ve que no querían aceptar una monja para la comunidad porque no parecía de buen natural, y San Francisco de Sales les dice que tienen que guiarse por criterios sobrenaturales, sobre todo en estas cosas más profundas, más divinas, ¿no? Como la vocación, o como la fundación de una comunidad, o como el gobierno de una comunidad religiosa. Entonces, cuanto más sobrenatural es el tema, tanto más tiene que guiarse por criterios sobrenaturales y no naturales. Y si no tenemos temas sobrenaturales es un problema, porque quiere decir que la vida humana está muy sofocada por actividades que no solo son inútiles muchas veces, sino que son dañinas, porque no está lo principal. Y es que cuanto más avanza, mejor ve la certeza de las máximas del Evangelio y más saborea el consuelo que ellas dan. Escribe así a la madre de Chantal: ¿qué puedo deciros solamente, mi queridísima hija, que me parece que mi alma está un poco más sólidamente establecida en la esperanza que siempre ha tenido de poder gozar un día de los frutos de la muerte y resurrección de nuestro Señor, que desde la Semana Santa hasta ahora me parece que no solo me ha hecho ver con más claridad, sino con certeza y consolación espiritual que llegan a lo más profundo del alma. Las verdades y máximas evangélicas repito más clara y suavemente que nunca. Y me admiro de que, habiendo tenido siempre en tan gran estima las máximas y la doctrina de la cruz, las haya descuidado en la práctica. Oh, mi queridísima madre, si yo volviese a este mundo con mis actuales sentimientos, no creo que toda la prudencia de la carne y de los hijos del siglo pudieran debilitar la certidumbre que tengo de que esa prudencia es una verdadera quimera y una verdadera necedad. Esto lo dice en 1642. Por eso recomienda con energía a sus hijas espirituales: guardaos de la prudencia humana, que para nuestro Señor es locura. Él se deja guiar por el espíritu del Evangelio y por eso quiere que la visitación acoja a personas de constitución débil y de poca salud. Pero la prudencia humana podrá comprender esta visión sobrenatural tan llena de caridad. Y dice todavía: sobre este punto que me escribís, de la recepción de jóvenes, existe el gran peligro de apoyarse demasiado en la prudencia humana, de basarse mucho en lo natural y poco en la gracia de Dios. Me cuesta trabajo impedir que se haga tanto caso de la constitución débil de los achaques corporales. Quisiéramos que no entraran al festín ni los tuertos, ni los cojos, ni los enfermos. En suma, que es muy difícil combatir en contra del espíritu humano y a favor de la abyección y de la caridad pura.
porque se ve que ya en esa época las monjas querían recibir solamente a las perfectitas, incluso físicamente, que no tuvieran enfermedades ni nada. Y eso no le parece bien, porque no es guiado por un espíritu sobrenatural. Recibid a las menos fuertes, creedme, mi queridísima madre, la prudencia humana es enemiga de la bondad del crucificado. Esto causa un vivo dolor al obispo y se comprende el movimiento de impaciencia que por poco se le escapa ante esta constatación. Y escribe a la madre de Chantal: no es cierto que en absoluto me haya disgustado en la parte superior de mi alma por las observaciones que me habéis enviado sobre las constituciones, pero en un primer momento, al ver lo de excluir a las enfermizas, que es cosa tan contraria a mi espíritu y a mis sentimientos, dije con una inconsiderada espontaneidad: quien deje que se imponga la prudencia natural echará a perder la caridad. En el corazón del obispo, la prudencia humana jamás echa a perder la caridad. Tiene un gesto magnífico respecto a una pobre mujer a la que un monasterio, en el fervor de su reforma, se ha negado a recibir. No quieren recibir a esta alma pecadora, aunque sinceramente arrepentida, en esta religión reformada. Veo que todo el mundo rechaza a los pecadores, menos nuestro Señor. Pero a imitación suya quiero que sea recibida en alguno de nuestros monasterios. O sea, esta quería ser monja y en otra orden no la querían recibir porque había sido pecadora, entonces les dice a las de la Visitación que la reciban. Porque eso es verdadera caridad y no guiarse por criterios naturales, porque si fuera así, todo el Evangelio estaría mal fundado, porque Cristo vino a salvar a los pecadores. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, dijo él. La imitación de nuestro Señor es la regla que guía constantemente a San Francisco de Sales. Está totalmente penetrado el Espíritu de Jesús. Vive del pensamiento de que la sangre de Cristo nos ha merecido, además de la gloria de la vida cristiana, la felicidad eterna. Y ahí es a donde quiere que le vemos nuestras miradas. Todo pasa, queridísima hija, después de los pocos días que nos quedan en esta vida mortal, vendrá la eternidad sin fin. Poco debe importarnos, pues, el tener comodidades o incomodidades aquí, con tal de que seamos felices toda la eternidad. Que esta eternidad santa que nos espera sea vuestro consuelo, y también el ser cristiana, hija de Jesucristo, regenerada con su sangre, pues solo en esto está nuestra gloria, en que el divino Salvador ha muerto por nosotros. Y dice en otro lado: continuad con el alma puesta en lo alto, sin mirar a este mundo más que para despreciarlo, ni al tiempo más que para aspirar a la eternidad. Hija mía, caminamos hacia la eternidad, ya que casi tenemos un pie en ella, con tal que esa eternidad sea feliz para nosotros. ¿Qué importa que estos instantes transitorios no sean penosos? ¿Cómo es posible que, sabiendo que nuestras tribulaciones de 3 o 4 días producen eternos consuelos, no queramos soportarlas? En fin, mi queridísima hija, lo que no es para la eternidad es tan solo vanidad. Oh, qué felices son los que no ponen su afecto en esta vida tan engañosa e incierta como esta, y la miran solamente como una tabla para pasar a la vida celestial. En esta es en la que debemos poner nuestras esperanzas y nuestras aspiraciones.
Esta es la verdadera mirada de fe que San Francisco de Sales pone como principio de la vida espiritual. Y después saca las consecuencias cada vez más precisas en el orden práctico de lo que esto significa, las expone en sus obras espirituales, que son una gran guía, es un doctor de la Iglesia, especialmente en el campo de la teología espiritual, como lo es también San Juan de la Cruz o Santa Teresa, y siempre es muy útil referirse a las obras de San Francisco de Sales para tener un verdadero criterio en la guía de la propia vida, en todas las circunstancias en las cuales nos hallamos mirando la eternidad y guiándonos por principios sobrenaturales, por la fe en la providencia, por la prudencia sobrenatural, que es una participación de esta providencia divina, que es siempre sobrenatural. Cuando pensamos en la providencia, hacemos estas especulaciones que dice San Francisco de Sales, que nos alejan del verdadero conocimiento de la realidad y de los caminos que nos llevan a nuestro fin, porque pensamos en la providencia en términos naturalistas, como para resolver problemas de la naturaleza y la gracia, de la libertad y la acción divina que gobierna infaliblemente todas las cosas, pero estos problemas que no se pueden resolver de una manera racional, así como los pensamos nosotros, esconden otros que son mucho más profundos, que son los referidos al camino que lleva a la eternidad. Y para guiarnos en esos caminos tenemos la luz de la revelación que por un lado no hace desaparecer el misterio, sino que lo presenta en toda su magnitud, y por otro lado nos ilumina sobre los caminos prácticos efectivos que nos llevan a recorrer los caminos en medio del misterio, los caminos misteriosos también, en medio del misterio de esta vida, que es como un reflejo lejano del misterio verdadero, que es el de la realidad divina y el del fin que esperamos alcanzar.